¿Cómo están, amigos de Frecuencia 7? Bienvenidos nuevamente a Vida Alternativa. ¿Cómo están? Bueno, como siempre comenzamos con una historia inicial. Vamos a hablar hoy de un trabajo, vamos a hablar de ahí del tema en el cual vamos a conversar. La historia tiene que ver con un entrenador chino que lanzaba su arco, ¿cierto?, al punto de máxima precisión. Su concentración, inevitablemente alta para poder darle al blanco exacto, era genuina. Entonces lanzaba una flecha y daba justo al blanco. Luego agarraba otra flecha, tiraba el lienzo, ¿cierto?, y con toda su precisión psicomotriz que debía tener, daba justo nuevamente al mismo lugar de la flecha y hacía trizas la otra flecha que ya estaba puesta. Y así lo hizo 5 veces, en el mismo punto, rompiendo la flecha que estaba puesta anteriormente. Y se acerca a alguien que lo estaba mirando y le dice: bueno, eso es cosa de práctica, nada más. Le dijo eso. Y otro día estaba ese mismo chino que le hizo el comentario, le dijo, estaba con unas botellas de aceite y agarra el aceite y una botella diferente, ¿cierto?, una botella llena con aceite, llega y trasvasija a la otra botella con un hilito de aceite y la deja caer toda sin desparramar una gota en la otra botella. Y lo hizo así hasta que se vació completamente la otra botella y llenó la otra con un aceite que tenían aromático. Y se acerca el chino que estaba lanzando la flecha y le dice: pero eso es fácil, es cosa de práctica, nada más. Entonces, la moraleja que tiene estas observaciones es que en el fondo nosotros tenemos siempre la posibilidad de realizar un hábito o una práctica, ¿sí? Una práctica que se transforma en algo, finalmente en algo fácil. O sea, lo que al principio es difícil se transforma en algo fácil debido a la práctica. Pero yo también podría ponerme muy franco y decir siempre la verdad, y me pongo tan sincero que siempre digo la verdad. Y eso también es un hábito, y me sale la verdad por los poros y nunca miento. Como también podría hacer el hábito de ponerme mentiroso, y uno se pone malabarista con la mentira y le preguntan algo y saca 10 mentiras por segundo. También es una práctica. Por lo tanto, nosotros podemos en realidad focalizar la práctica en lo bueno o en lo malo, o en lo que nos resulte más incómodo o en lo que nos resulta más cómodo. Es relativo. El órgano que vamos a trabajar hoy día es un órgano o un músculo invisible que está relacionado con esta práctica. ¿Qué es lo que hace esta práctica? Es el músculo invisible denominado o relacionado con la voluntad. En el fondo, la voluntad es la que nos lleva a realizar ya sea actividades que se nos hagan un poco difíciles pero que nos sobreponemos a ellas, o actividades que se nos hagan muy fáciles, como por ejemplo llegar todos los días a la casa y echarnos a ver televisión y gastar una media hora o 40 minutos, ¿cierto?, o una hora viendo televisión y no hacer nada, o llegar a la casa y a lo mejor evitar que vamos a ver televisión y nos podemos leer un libro, supongamos un libro que nos interese, que nos haga crecer nuestro negocio, un libro personal, lo que sea. Entonces, obviamente, esas dos cosas nos van a llevar a dos caminos diferentes. Para eso, entonces,
debemos trabajar este músculo invisible diariamente. Tenemos que tratar de siempre tener conciencia, obviamente, del hábito que queremos generar. Con el conocimiento podemos generar mayores actividades para nuestro cerebro, vamos a estar más sanos y podemos también generar actividades que nos van a hacer beneficio para nuestro cuerpo. Se dice que con la voluntad, por ejemplo, se puede dejar de fumar cigarrillo, se puede dejar el alcohol, se pueden dejar todos los vicios que a veces uno no quisiera tener, pero que a veces nos tiran. Se ha comprobado estadísticamente que la persona que dice, ya, dejo de fumar ahora y nunca más fumo, no lo logra, como hacía aquella persona que empieza a decir, ya, hoy día, a ver, ya este cigarro que me fumó a la hora del almuerzo no me lo va a fumar, me va a fumar el de la tarde. Y empieza así paulatinamente a dejar cada una de las cosas que hacía antes en forma paulatina y de repente deja de fumar. Esto no se aplica en todos los casos. Hay gente que dice, hoy día nunca más fumo y nunca más fumo. También sucede. Obviamente la voluntad nos puede también transportar a la virtud y nos puede llevar a poder generar actividades que nadie podría hacer. Por eso que se dice que la práctica es la madre de la virtud. Quiero mostrarle este video de una persona, de un guitarrista que realmente los va a sorprender. No les quiero decir mucho, solamente quiero mencionarles que él tiene un trabajo motivacional muy fuerte. Vamos con el video. Suena bien esta guitarra, ¿verdad? Son los dedos de Mark Goffeny, un extraordinario guitarrista americano. Y hoy va a colaborar con nosotros porque quiere dar una lección a estos jóvenes estudiantes de conservatorio. Quiere enseñarles qué es lo más importante para tocar bien un instrumento. Hello, class. Hola, clase, hola. Hola. Thank you for coming. Gracias por haber venido. Tonight I want to talk to you Hoy quiero about the hablaros most de la important cualidad más importante que necesita un quality of a músico. musician. Is it ¿Qué what is most pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver, vosotras. Yes, Pues que te guste lo que haces. that's a good answer. Eso es una buena respuesta. Sí, señor. Pues motivación, ¿no? Motivation, that's good. Rodrigo, would you like to come up on stage with me today? Rodrigo, ¿podrías subir, por favor, un momento? Give him a round of applause. Por favor, un aplauso. So I will demonstrate. Voy a hacer con vosotros, voy a demostraros una técnica, un experimento que quiero hacer con Rodrigo. I'm going to ask you. Cuando diga ahora, no antes, quiero que cojas mis brazos, ¿vale? Y tires de ellos con toda la fuerza que puedas. Are you ready, Rodrigo? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Listos también vosotros? Ahora? Venga, adelante. Now. Ya. Oh, it's okay. Hi, my name is Mark. No tengo brazos, no sin brazos. I was born without any arms. Mi nombre es Mark, nací sin brazos. Thank you. No pasa nada, no me los has arrancado. So probably impossible to play an instrument. Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad? But we'll give it a try. Pero vamos a intentar algo. So. Want to clap your hands? ¿Queréis empezar a aplaudir? Okay, thank you. Thank you. Como quisiera poder vivir sin aire, ¿ya?
como quisiera poder vivir sin ti. Thank you. That's okay. Yeah. Thank you. So I was born. Nací sin brazos. And growing up, Y claro, al crecer, como cualquier niño, pues las cosas, algunas de ellas fueron muy difíciles. I was very determined. Pero desde luego tenía muy claro que quería ser como el resto de los niños. Porque siempre, sea lo que quieras hacer, seas bajito, seas alto, gordo, flaco, lo más importante es que tengas fuerza de voluntad. So, thank you. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció John McClane, si no me equivoco, se llamaba el personaje? Bastante interesante, realmente él sorprende con su actitud, con su capacidad de poder haber logrado tocar la guitarra de esa forma y obviamente cantar. Y dar, bueno, recorrer el mundo haciendo ese tipo de actividades. Hay mucha gente que demuestra la capacidad de la voluntad. Este músculo invisible que está en nuestro campo sutil de nuestro cuerpo, de nuestra mente, tiene repercusiones que son bastante interesantes y que se han dado a demostrar en diferentes casos, de diferentes maneras. Y hay muchas maneras de demostrar cómo la voluntad tiene efecto en nuestro entorno. Por ejemplo, yo estoy tomando agua acá y mi voluntad me hace que yo digiera esta agua porque sé que me hace bien y tengo claro que además es un agua potable y sana para mi bienestar. Sin embargo, yo puedo transmitir a través de mi voluntad elementos que hemos ya conversado otras veces, que son vibracionales. Y se hizo un experimento donde se colocó simplemente lo siguiente: en un closet se puso una etiqueta con agua donde se puso la frase "te odio", y se dejó el frasco cerrado, ¿cierto?, en un closet, un armario con poca luz. En otro tiesto, en otro frasco de las mismas condiciones, se les puso "te amo", y al otro se le puso una etiqueta donde simplemente no se le puso nada, pero era bajo las mismas condiciones. Y cada vez que la persona entraba al armario, obviamente a sacar ropa, a hacer algo, iba a leer cada uno de esos elementos que estaban escritos en el agua. Y resulta que al cabo de aproximadamente un mes, el agua que decía "te odio" se puso negra, completamente negra, con unos hongos muy, muy feos. El agua que decía "te amo"
permaneció casi intacta, con muy pocos elementos nocivos para, en este caso, su estructura natural. Y el agua que estaba sin nada se puso así como entreverde, y lo normal que sucede con el agua cuando se pudre. Bastante interesante en el sentido que vemos cómo afecta a la materia, la voluntad y el trabajo, en que uno tiene la capacidad de a veces elegir situaciones. Para eso se dice que hay elementos que nos hacen mejorar la voluntad. Por ejemplo, en la mañana yo me levanto y quiero estar despierto, quiero estar activo. Es un trabajo voluntarioso y digo, voy a tomar un café, porque si no me tomo el café voy a seguir durmiendo. Y es un trabajo de voluntad. Se dice que la cafeína ayuda a que uno tenga un mejor desempeño en las cosas que quiere hacer. Pero si uno toma alcohol, y toma bastante alcohol, la voluntad se deteriora y cae, se va a pique. Y es probable que en situaciones que a uno le ofrezcan hacer algo que uno no quisiera hacer, estando consciente, las va a hacer bajo el estado etílico. Por lo tanto, les recomiendo, si van a estar en esos dos estados, traten de hacerlo, en este caso el estado de alcohol, con personas que no le van a hacer daño o en la cual ustedes se sientan cómodos, porque podrían caer en algo que no fuera tan agradable. Otro elemento relacionado con la voluntad es con el poder vivir el presente, que ya hemos mencionado antes. El presente, al poder manifestarlo con voluntad, se hace mucho más divino. Si viene una persona que no conozco y se acerca al lado mío, a veces uno podría ponerse nervioso o querer decir algo. No es necesario tener que llegar y hablar a esa persona, sino que a través de la voluntad uno dice: te reconozco, eres ser humano, eres biológico y eres una persona espiritual. En base a eso, uno se siente muy cómodo. Pero a la vez, a través de la voluntad y a través de la mirada, uno decirle a cada una de las personas con la mirada: te quiero mucho, te deseo lo mejor, quiero que estés muy bien. Independiente de quién sea, que no lo conozcas, que lo encuentres por ahí. Y anda con tu mirada, ¿cierto?, como un escáner, recorriendo las ciudades, recorriendo los lugares, diciéndole todo eso a las personas. Ese trabajo de voluntad va a venir sin querer una repercusión positiva en ti, que te va a ayudar a vivir, obviamente, de una manera mucho más grata y lograr los objetivos que a veces uno se propone, que a veces son difíciles. Vamos con este video donde vamos a mostrar cómo la materia es modificada gracias al trabajo de la voluntad, al pensamiento, por así decirlo. Después de más de 10 años de investigación, el Dr. Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el Dr. Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el Dr. Emoto encontró lo siguiente.
otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. También colocó fotografías sobre las muestras, observando su increíble reacción. Por último, el agua fue expuesta a múltiples aparatos que se usan en la vida cotidiana. Esta fotografía pertenece al agua antes de ser sometida al estímulo del aparato. Esta otra es una fotografía de la misma agua, pero ya sometida al estímulo del aparato. Nuestra exhibición en el metro nos llega de Japón, del señor Masaru Emoto. El señor Emoto se interesó muchísimo en la estructura molecular del agua y lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que tal vez respondería a hechos no físicos, así que estableció una serie de estudios, aplicó estímulos mentales y la fotografió con un ultramicroscopio. Esta primera fotografía es del agua de la presa Fujiwara. Y esta fotografía es la misma agua después de recibir una bendición de un monje budista zen. Y en esta siguiente serie de imágenes, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó a botellas de agua destilada y las dejó a la intemperie toda la noche. Esta primera fotografía es una imagen del agua pura destilada, la esencia de sí misma. Estas siguientes fotografías, como pueden ver, son cada una diferente. Este es el chi del amor. Aquí pasamos a un gracias. Y pueden ver dónde pegó eso en esa botella. Aquí. Bueno, claro que si leen japonés ya lo sabrán. El señor Emoto habla del pensamiento o intención como la fuerza impulsora en todo esto. La ciencia de cómo eso afecta a las moléculas es desconocida, excepto para las moléculas del agua, por supuesto. Y es realmente fascinante cuando te das cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Hace que te cuestiones, ¿no? Si los pensamientos pueden hacerle eso al agua, imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros. Imagina lo que nuestros pensamientos pueden hacernos a nosotros.
¿Qué les pareció el video? Impresionante, impresionante cómo la estructura cristalina del agua, hoy día ya científicamente con microscopios electrónicos, es capaz de verse cómo la estructura cristalina ha sido modificada. En este caso es muy importante, por eso hacemos mucho hincapié en que el trabajo de la voluntad, el trabajo que uno tiene como persona es muy importante. Hagamos el análisis completo. ¿Por qué nos enfermamos? ¿O por qué las personas a veces andan con tantas dolencias? Si yo, por ejemplo, estoy meditando y pensando cosas, supongamos, positivas, entonces el agua cristalina que rodea mi cuerpo, nosotros estamos compuestos principalmente por agua, los cristales de mi cuerpo van a alimentar a las células y van a alimentarla con agua que va a estar geométricamente buena, y la célula va a alimentarse de buena manera. Pero si con mi pensamiento, con mi forma de ser, yo genero dentro de mi cuerpo, que es pura agua, genero estructuras moleculares nefastas, entonces las células, al absorber esas moléculas, van a ir distorsionándose, van a ser moléculas dañadas por mi campo mental, por mi campo espiritual, y paulatinamente estas células probablemente se empiecen a dañar, ¿cierto? A dañar, hasta transformarse probablemente en una célula maligna que podría generar ya sea cualquier tipo de enfermedad que no quiero mencionar y a cualquier nivel, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante tomar conciencia. ¿Qué cosas nos ayudan a que nuestros pensamientos anden positivos? Lo que hemos dicho siempre. Tratar de mantener una amistad genuina. Tratar de tener confianza con las cosas. Que el primer paso de las cosas que sucedan sean la confianza y no la duda. Aunque aunque exista la duda, reforzarla a que se transforme en confianza. Pero eso es imposible, no. Es posible, ¿ya? Como decía una vez un gran amigo, decía, es importante dentro de todo las cosas que uno hace a diario que sean tomadas con la mejor alternativa posible. Supongamos que logramos generar un campo vibracional positivo en nuestro cuerpo después de haber estado 20 años pensando cosas negativas. Y dice, pero yo ya no me puedo mejorar, porque yo estuve mucho tiempo pensando cosas malas del tal por cual, de mi vecino. No lo crean, saben que los cambios son posibles y ya esta estructura cristalina que se va a modificar, que va a mejorar, va a ayudarle en ese momento a cambiar y a sanar, ¿cierto? Y a sentirse bien y a generarse entonces una retroalimentación constante de lo que uno necesita realmente como ser humano y como elemento, parte de la naturaleza, porque inevitablemente, seamos o no de este planeta, somos parte de la naturaleza denominada universo. O sea, toda nuestra estructura atómica de nuestro cuerpo, si bien yo digo yo tengo 70 años, la verdad no tengo 70 años, sino tengo 13.700 millones de años, ya que nuestros átomos vienen de alguna forma del Big Bang, y el Big Bang se generó en ese entonces, por lo menos lo que se ha demostrado científicamente. Bueno, eso sería por el día de hoy. Tengo mucha voluntad de despedirme de ustedes muy gratamente. Que tengan excelentes días, tardes y noches. Un gran abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.